Muy buenas noches, bienvenidos a las 8:45 a la franja de entrevistas. Esta noche vamos a tratar un tema muy trágico de lo del día. Vamos a hablar del asesinato del abogado Francisco Palomo. Vamos a tratar de entender cuáles son las implicaciones que esto tiene y para ello hemos invitado en primer lugar a Neri Rodenas, director ejecutivo de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala. Tenemos con nosotros a Helen Mack, presidenta de la Fundación Mirna Mack, y también al abogado Luis Reyes, quien fue presidente del Colegio de Abogados. Me acompaña Carmen Ortiz, quien reemplaza por esta noche a Juan Luis Font. Comenzamos, Carmen. Bueno, bienvenidos a nuestro programa y como ya lo decía Gustavo, pues ha sido muy lamentable este cobarde asesinato del licenciado Palomo y el día de ayer también de la licenciada Xiomara Reyes. Específicamente sobre el caso del asesinato del abogado Palomo, vamos a empezar por el licenciado Reyes. ¿Cuál ha sido el sentir y el análisis que su gremio hace de este caso? Sí, muchísimas gracias, buenas noches por la entrevista. Creo que es un momento importante para podernos dirigir a la población guatemalteca en torno al asesinato de abogadas y abogados. En este año precisamente van 3 abogados asesinados y según las estadísticas que se tienen en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, cada año es alrededor de 10 abogadas y abogados asesinados. Durante ese número de personas asesinadas, pues actualmente únicamente se ha conocido en tribunales el caso de Lea de León, que ya fue debidamente sentenciada, la persona quien realizó el hecho material. Pero también comentarles así muy rápidamente que como Colegio de Abogados pues nos reunimos con la Fiscal General en el año 2014 precisamente para hacerle referencia a que todo este tipo de casos no han tenido un éxito en cuanto a la investigación y por esa razón es de que la Fiscalía contra Delitos contra la Vida pues tiene actualmente una fiscalía especial para que pueda investigar ese tipo de Porque hechos. los autores intelectuales en este caso no se logró llegar a ellos. Exactamente, en el caso de Lea de León pues no se ha determinado aún esa situación y realmente es penoso y lamentable, sobre todo en estas condiciones en que vive nuestro país de ingobernabilidad, inestabilidad económica, social y política. Sin embargo, es necesario hacerle llamado a las autoridades, especialmente al Ministerio de Gobernación y Ministerio Público, para que pongan cartas en el asunto. Neri Rodenas, el licenciado Palomo tenía una extensa carrera como abogado penalista, ¿no? Es decir, uno de los últimos sonados casos en los que participó fue precisamente la defensa del general Efraín Ríos Montt. Es decir, ¿qué recuerda usted de la gestión del licenciado Palomo durante ese juicio? Bueno, esa actuación de la defensa del general Ríos Montt fue bastante cuestionada. En ese momento, pues se criticó muchísimo la falta de respeto con que los abogados defensores se dirigían hacia el tribunal de sentencia. Lo primero que recuerdo, yo estuve en la primera audiencia, fue la ausencia, diciendo que no iban a continuar con el procedimiento de defensa de las personas que estaban implicadas en este proceso. Parecía, y esa es la lectura que nosotros teníamos, que había una estrategia de intencionalidad de detener el proceso, retrasarlo o simplemente que no se realizara el debate. Ahora, en esa oportunidad, el abogado que prácticamente dirigía el proceso, por lo menos a ojos de la opinión pública, era el licenciado García Gudiel. Sin embargo, aparentemente quien llevaba toda la estrategia de defensa era el licenciado Palomo. Bueno, sí, eso es lo que se sabía, él era quien realmente estaba a cargo del proceso. Ese día, pues nosotros fuimos a comer a un restaurante cercano a la Torre de Tribunales y precisamente estaba el licenciado Palomo con otro abogado platicando ahí. Entonces, sin embargo, pues era parte de la estrategia, ¿verdad? Era la intencionalidad de no presentarse, que se buscara otro abogado que aparentemente no conocía el proceso a último momento y que pidiera, el licenciado García Gudiel, que se suspendiera para que él tuviera tiempo para poder imponerse del contenido de dicho proceso para poder ejercer una buena defensa. Sin embargo, pues para nosotros era bastante evidente que la estrategia pues era la que yo acabo de comentar, suspender o retrasar o que no se realizara el proceso, para lo cual para nosotros era indebido. Y el desarrollo del debate en sí pues también se caracterizaba, me recuerdo muy bien cuando los abogados defensores se levantaron y a pesar de la orden de la jueza presidenta de que no
abandonaron la sala, pues los abogados defensores abandonaron la sala, desobedeciendo pues esa orden de la presidenta. Después ya vinieron otros sectores o abogados que presentaron denuncias ante el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados para que se pudiera determinar algún tipo de responsabilidad, y efectivamente se dedujo una responsabilidad del licenciado García Gudiel de conformidad con una resolución que emitió el Ahora, Tribunal de Honor. independientemente de las hipótesis que están circulando ahora de que si fue por motivos personales, políticos o por el ejercicio de su profesión y este tipo de casos delicados, especialmente sensibles que él llevaba, no hay duda de que ahora la profesión de abogado, como la profesión de periodista, como la profesión de policía nacional civil, se han convertido en profesiones de alto riesgo. Y pareciera ser entonces la estrategia detrás de este tipo de casos es justamente intimidar a los profesionales, seguir generando impunidad, porque para nadie es un secreto de que para los grupos criminales la principal o la estrategia favorita para evitar que se esclarezcan los casos es precisamente el miedo. ¿Hay alguna forma de evitar que esta estrategia vaya permeando en la sociedad y que vayamos cediendo justamente a este tipo de amenazas e intimidaciones? No, eso es dijéramos, son estrategias que siempre se han utilizado, el miedo, el control a través del miedo, ¿verdad? Pero en casos de abogados, bueno, siempre han tenido un alto riesgo. Yo recuerdo que en los años 70, 80 incluso hasta murieron 100 abogados, ¿verdad? Muchos de ellos eran laboralistas, ¿verdad? Que eran en defensa de sindicalistas o aquellos abogados que estaban peleando el tema de tierras. Entonces, realmente con un abogado puede ser desde dijéramos, no el cliente, sino que la otra parte que haya quedado disgustada, hasta todo el tema político. Entonces, en una investigación no se puede descartar, obviamente, ninguna hipótesis. Los primeros 15 días son claves y estratégicos de la información que vayan recogiendo, y desde ahí, a partir de lo que vayan recogiendo en esas investigaciones, tanto como pruebas documentales, científicas y testimoniales, se pueden empezar a elaborar las hipótesis. Hoy por hoy, y quienes no estamos involucrados en la investigación, todo es una pura especulación. Será, bueno, es parte de la reserva, ¿verdad?, quienes ya tendrán que ir dirigiendo la investigación, y ahí sí es importante pues el trabajo coordinado en equipo, tanto del Ministerio Público como la Policía Nacional. Ahora, Helen, lo que se ve en este caso es también, bueno, un trabajo muy profesional, ¿no? Porque precisamente el licenciado Palomo fue ultimado en un lugar en donde no funcionaban las cámaras de video. Siempre que se va a cometer un asesinato, obviamente hay entre 8 y 15 días de seguimiento y de investigación para ver cuáles son sus rutinas, para buscar los mejores lugares para llevar a cabo el crimen y ir dejando lo menos prueba posible, porque el tema es impunidad. Ahora, a la luz del contexto que estamos viviendo actualmente, ¿creen ustedes que políticamente este caso podrá tener alguna incidencia? Definitivamente yo creo que es un caso en el cual, pues por la figura del licenciado Palomo, por la participación que tenía, por las relaciones del propio licenciado Palomo, por la crisis, la coyuntura que nos encontramos, definitivamente es ponerle más peso a la crisis, digamos, es llover sobre mojado. Es realmente pues un caso, una muerte que yo creo que se pensó, se planificó, y la intencionalidad pues de ejecutarla en este tiempo pues es precisamente esa. Yo creo que yo no descartaría, como dice Helen, no podemos descartar ninguna hipótesis, pero por la figura yo creo que pesa bastante en el Ahora, lo que llama la atención es que inclusive este caso, un caso de asesinato en el país, está siendo ideologizado por algunas personas. ¿Cómo hacemos para que en Guatemala no solamente caigamos en las redes de la normalización de la violencia, sino que además tendamos a justificar en alguna medida el hecho de que una persona sea privada de su vida y se genere este tipo de sufrimiento a sus familiares y amigos? Sí, en este caso yo quisiera opinar específicamente porque eso es lo que ha sucedido y nos ha afectado muchísimo en nuestro país, que hay una confrontación entre unos y otros, y aún no hemos aprendido a vivir en democracia y el respeto a
a la ley. Igualmente, pues hay muchos abogados que son señalados o catalogados de cierta manera por algunos casos que se lleva, y casi en la mayoría de circunstancias cuando es asesinado una abogada o un abogado, primero que lo que dice la población, inclusive los mismos agremiados, saber en qué andaba metido, saber qué casos llevaba. Exacto. Que Y ahí es se ni ve más una ni menos la misma justificación como para que se utilizaba durante los tiempos de la guerra en Guatemala, ¿no? Es decir, mataban a un sindicalista, mataban a un maestro, mataban a, bueno, a un empresario y decían, bueno, seguramente se lo merecía, pues. Sí. Claro, eso es lo lastimoso en nuestro país. Como lo decía, no hemos podido vivir aún en democracia, y creo yo que fundamentalmente lo que tenemos que hacer es respetar la ley es ante todo, y, y esta cultura básicamente de no señalar sin fundamento, porque lastimosamente eso nos ha perjudicado muchísimo a todas y todos, en especial al gremio de abogados, que ha sido sumamente criticado y lo aceptamos por las mismas circunstancias que se dan. Ya hizo el planteamiento acá el amigo en torno a las denuncias que se presentaron en torno del caso de Efraín Ríos Montt ante el Tribunal de Honor, el cual ya fue debidamente sentenciada un abogado. Igualmente en el caso de Yasmín Barrios, pues por instrucciones de la Corte de Constitucionalidad quedó sin efecto una sanción emitida por dicho órgano. Pues así es como debemos de trabajar, ¿verdad? En nuestro país, respetando los procesos, las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales. Hubo otra queja que estuvo circulando mucho hoy en redes sociales, que era cuando llega la ministra de Gobernación y habla de que va a nombrar un grupo especializado de personas para que investigue el caso. Hubo la queja de varios ciudadanos diciendo que si en este país se enluta entre 15 a 17 familias por día, porque es que no somos todos iguales ante la ley y no se hace el mismo énfasis en todos los casos. ¿Qué podrían ustedes decirle a esos ciudadanos que siguen insistiendo en que no todos somos iguales ante la ley? No todos somos iguales ante la ley, y la pérdida de cualquier vida es igualmente de repudiable y condenable, porque siempre va a ser el hijo de alguien, el padre de alguien, el hermano de alguien, el esposo de alguien. Así es. Y el derecho de quitarle la vida no tiene nadie más que Dios. Entonces, a partir de ahí, lo que hay que comprender es el contexto político. El licenciado Palomo, independientemente de a quién les caía bien o a quién les caía mal, era un personaje público que tenía un impacto político, y de esa cuenta es que se le da una prioridad a la investigación. Es más el impacto político que este tiene. Y de las partes en el contexto hay que recordar que la nueva ministra de Gobernación apenas tiene 15 días de haber asumido el cargo y ya le han tocado pues 3 casos de alto impacto. Entonces ahí es donde vienen estas especulaciones también, ¿verdad? Dentro de este contexto, porque sale un ministro que había sido la mano derecha del presidente, que tenía todo bajo control, llega una nueva ministra que apenas está empezando a conocer, y después empiezan pues muchos hechos violentos. Que para algunos no son fortuitos entonces. Así es, y entonces viene toda esta especulación igualmente política de que será que se quiere provocar algo, que bueno, era lo que yo le decía, ¿verdad? Al principio, en este momento, hoy por hoy, uno que no está involucrado en la investigación, obviamente se vuelve en especulación, ¿verdad? Pero yo sí lo que quería dejar claro antes, y por qué que tú hacías esa pregunta, es que Guatemala tiene muchos resabios aún del conflicto armado, y por eso esa parte de la ideologización, que hay quienes sí les interesa mantener la ideologización para esconder otros intereses subyacentes y oscuros, ¿verdad? Y por el otro lado, creo que por toda esta cuestión de las manifestaciones, a mí me gustó mucho uno de los carteles que decía que estaba en el parque, ¿verdad? Se metieron con la generación equivocada. Ah, sí. Sí, Y eso significa que ya es una generación. Nosotros perdimos 3 generaciones, y 3 generaciones después hay una generación que empieza a responder. Y esos resabios de violencia y de paranoia y de psicosis y de esos temas de la doctrina de seguridad nacional son los que tenemos que ir dejando a un lado si queremos entrar en paz. Bueno, de tener un país en paz, ¿verdad? Entonces, eso es lo más lamentable en Guatemala, de cómo sí, y hay que identificar quiénes son esos grupos que realmente sí tienen un interés en mantener una ideologización y una confrontación viviendo en el pasado. Al licenciado Reyes, usted nos hablaba de que durante su gestión como presidente del Colegio de Abogados se habían hecho gestiones ante el Ministerio Público
bueno, acelerar investigaciones, presionar para que hubiera resultados. Sí, pero ¿qué otras cosas se pueden hacer preventivas para evitar este tipo de hechos que enlutan a familias guatemaltecas? Apostarle a la investigación criminal. Creo que aparte de ello, pues tiene que haber un consenso entre todo el sector de justicia para que se pongan de acuerdo, porque lastimosamente cada institución trabaja por su lado y no llevamos una línea de trabajo y de dirección en forma coordinada, en forma conjunta, a pesar de que los tres salen en los medios, ¿verdad? Planteando, pero sí es necesario estructuralmente y en forma económica también. Por ejemplo, es lamentable que si por no pagar a la empresa que presta los servicios de las cámaras de seguridad en ese lugar no se pueda tener una adecuada investigación criminal. Eso sí es doloroso, porque lastimosamente cada institución tiene su presupuesto y creo que ahí es donde deberíamos de apostarle. ¿Ustedes como gremio están unificados como para poder enfrentar este tipo de situaciones y generar otro tipo de medidas proactivas, como bien decía Gustavo, más enfocadas a la prevención y no tanto esperando la reacción de las instituciones públicas? Quiero comentarles, bueno, atentados contra operadores de justicia han habido muchísimos. Recientemente conocemos el caso de que estuvieron secuestrados miembros del Ministerio Público y esa misma situación pues genera esa misma psicosis a nivel nacional. Sí hemos hecho algunas situaciones, ya la Junta Directiva actual pues se ha dirigido también a la población y decía que tenemos que ir en busca del respeto a la vida, y creo que de esa manera también, por ejemplo, hoy ya podemos contar los abogados con un seguro de vida y por enfermedad, y eso anteriormente era bastante difícil. Inclusive los préstamos en los bancos ha sido mucho más Eso accesible afecta también a los periodistas y a actualmente. los policías. Nos ha ayudado muchísimo en ese sentido para podernos de una manera protegerlos, porque hemos conocido de casos de abogados que dejan a hijos, a hijas muy pequeños, y nosotros pues como colegio en cierta manera no tenemos la facilidad económica para poder apoyar, pero sí podemos tomar algunas medidas preventivas para poder ir en busca del apoyo gremial, pero también familiar. Yo lo Neri que Rodenas, diría, perdón, sí, Helen, perdón. Neri Rodenas, usted tiene mucha relación también con todo este tipo de casos de la Fiscalía de delitos contra la vida. Sí, ¿ha mejorado la capacidad investigativa de esta Fiscalía? Bueno, yo creo que sí se ha hecho los esfuerzos. Tenemos Ujú. relación con la Fiscalía de Derechos Humanos también. Creo yo de que los fiscales se están comprometiendo más a los procesos. Se ha advertido un poquito más de independencia y objetividad. Al llevar adelante estos procesos, lamentablemente no se tiene todo lo que se esperaría, no se tienen suficientes recursos. Los mismos fiscales también temen por su seguridad, por lo que les pueda pasar a sus familias también. Y eso a veces viene a ser un obstáculo, ¿verdad? Que no exista realmente todo el apoyo que se esperaría para que se puedan hacer y profundizar con las investigaciones, y el desempeño del cargo puede hacerse con total independencia. Helen quería aportar algo más también. Sí, es que, bueno, aún prácticamente estaba respondiendo iba a responder a tu pregunta, ¿no? Son dos cosas. Yo sí creo que, primero creo que se hay una mejor coordinación entre el Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación. Yo creo que bueno, precisamente a partir de la CICIG, en que introduce nuevos elementos en las formas de investigación al proveer la unidad de métodos especiales, la edición de análisis, la necesidad de un trabajo conjunto, fue posible o ha hecho posible la disminución de las tasas de impunidad, en el sentido que ahora ya no se designa casos individuales, sino que ya se pueden ver por estructuras, por ejemplo. Eso fue uno de los éxitos que ha tenido, y de esa cuenta es cómo se ha ido mejorando los niveles de impunidad al tener y contar con mejores métodos. Pero el problema que se tiene, y ahí ha sido una continuidad que lo ha dado desde que se empezó con el licenciado Velázquez Zárate hasta la licenciada Tel Maldana. En ese sentido yo sí veo positivo, dijéramos, el trabajo y los esfuerzos que hay que hacer en materia de impunidad. El problema es que mientras el Estado no le ponga atención al tema de justicia y seguridad, en esa medida no pueden haber medidas preventivas. Entonces, la justicia siempre ha sido parte
como decíamos antes, ¿verdad? La cenicienta de los tres poderes del Estado. El INASIF le falta mucho proveerle, es una institución también muy joven y todavía no cuenta con los recursos necesarios para poder hacer toda la parte científica, que es lo más importante, por ejemplo, lo que más valor tiene a la hora de un juicio. Por ejemplo, el tema de las cámaras, ok, no habían cámaras, pues pueden haber otros medios científicos de investigación que deberían de aportar a la investigación del caso. Ahora, licenciado Reyes, me llama mucho la atención también el hecho de que, bueno, la mayoría de atentados de los últimos tiempos han sido contra abogados penalistas. Sí, creo que hay de todo, pero sí, el mayor porcentaje son penalistas. Ajá. Esto pues se podría pensar que es precisamente por los casos que llevan en sus notarías, en su oficina profesional, pero también es una hipótesis, también como se ha hablado, que posiblemente prevenga de ahí la situación de riesgo. Pero creo que todos los profesionales, como todos los ciudadanos, pues hemos estado en esa misma situación de riesgo por la falta de una política adecuada por parte del Estado para poder tener una mejor opción en nuestro país. Muchas gracias, licenciado Reyes, al licenciado Rodenas y a Helen por su participación esta noche. Se nos ha terminado el tiempo, así que nos vamos a un pequeño corte y volvemos con más a las 8:45.